Estamos con Nempo Giardinelli. Por supuesto que uno de los temas que más nos convoca hoy en día para conversar con el escritor, con el periodista, es hablar del Paraná, de la importancia del Paraná y de lo que desde la concesión de 1995 a la fecha todo el mundo conoce como la hidrovía del Paraná, que arranca muy al norte de nuestro país, concretamente arranca en el Paraguay, y que pocos dividendos le está dejando a la Argentina en los últimos 25 años. Está vencida la concesión, hay un decreto que extendió la licitación, pero la verdad es que no nos deja muy conformes, Nempo, ni el decreto ni el vencimiento de esta licitación que fue entrevista, porque parte del gobierno del menemismo, y lo que presagiamos como un futuro, ¿no es cierto? Bueno, en realidad la situación es bastante, bueno, no te diría, es mucho peor que lo que estás diciendo. Ya con lo que vos decís es grave, pero es mucho más grave, y es parte del ocultamiento que se ha hecho desde el poder. Yo creo que desgraciadamente nuestro gobierno también ha participado de esto y lo está dejando estar. Es decir, me gustaría, si tengo unos minutos, explicar Por supuesto cómo es esto, porque la Argentina hoy, desde hace ya bastantes años, no tiene política soberana sobre ríos y mares, no la tiene. Lo que se perdió con Menem a partir de las privatizaciones, porque ellos lo llamaron concesiones, pero en realidad eran privatizaciones, claro. era una entrega del río, además sin pago, sin valor. O sea, simplemente entregando. Es un disparate total lo que se hizo, afectando sindicatos, afectando trabajadores, afectando el cuidado del río y demás. Incluso fue tan perverso lo que hicieron que hasta le cambiaron el nombre al río. La palabra hidrovía no existe. Claro. También en el diccionario castellano no existe la palabra, no hay hidrovía. Nunca hubo tal. La inventaron, es un nombre comercial, es un nombre de fantasía, como cualquier empresa puede ponerle el nombre de fantasía que quiere a su empresa, y se le cambió el nombre del río durante 25 años. Hoy mucha gente todavía habla y pregunta de hidrovía. La hidrovía no existe, lo que existe es un río. Y el río se llama Paraná, desde tiempos inmemoriales, y es lo que nosotros queremos recuperar para la soberanía argentina. Esto es importante decirlo de entrada para ubicar, digamos, cómo el manejo antisoberano que ha llevado los distintos gobiernos afecta hoy a todos los recursos acuíferos de la Argentina. Y esto es muy grave. Además, no se sabe, no hay información, hay mucho ocultamiento. El Ministerio de Transporte opera de una manera muy subrepticia, está llena de gente del gobierno anterior, de macristas, radicales, que han hecho mucho daño a toda esta causa, porque de alguna manera están protegiendo, digamos, a las empresas que fueron en su momento concesionarias, que ya no, porque las concesiones terminaron. Y lo que debió haber hecho el gobierno, y yo fui uno de los que se lo dijimos, lo tengo escrito, lo dije en febrero del 2021, hace más de un año y medio, yo le dije al gobierno oficialmente, por artículo que escribí, le dije que era el momento ideal, porque no había ni que pagar un centavo. Se había acabado simplemente, chao, bueno, no te vayas a hacer. Y lo que había que hacer en ese momento, que todavía es posible hacer, es implantar una política estatal. La Argentina necesita tener una política soberana de cuidado y mantenimiento de ríos. Bueno, no porque seamos nada especial en nosotros, esto lo hace todo el mundo. claro. Es decir, en el mundo hay una cantidad de ríos que entran a distintos países, que atraviesan países y demás. En todo el mundo, la soberanía está dentro de la jurisdicción de cada país. Esto es indiscutible. El cuidado de un río lo hacen las autoridades, a veces son las marinas, a veces son ejércitos, a veces son instituciones como nosotros tenemos la prefectura de Naval, que son las que se encargan del cuidado de esos ríos. El dragado, el mantenimiento los hacen los mismos países porque son los que cuidan cuidan su bien natural. Pero la Argentina es el único país que ha entregado todo y lo sigue entregando, y lo peor es que ahora con el gobierno de todos, inexplicablemente siguen entregándolo, porque además cuando se dijo, Alberto Fernández hizo un acto que fue muy importante al comienzo de su gobierno, que se hizo en Punta Quebracho, frente al río, sobre el río Paraná,
con los 7 gobernadores de las 7 provincias ribereñas y se comprometió a que, bueno, a que ahí empezaba una nueva... Después nunca más siguió con eso. Al contrario, lo que aparecieron fueron ministros que sacaban decretos, han sacado un montón de decretos, todos tendientes a reponer lo mismo. No lo han hecho hasta ahora, porque se lo venimos impidiendo. Porque le estamos dando una batalla cada vez más dura, cada vez más dura. Mempo, es muy importante que como sociedad tomemos contacto con esta información, porque cuando uno empieza a hurgar un poquito en cuál es la discusión sobre el río Paraná, se encuentra con que la vuelta de obligado, 1845, ya Rosas le había dicho a Inglaterra y a Francia, no, por acá no, ustedes no van a tener libre navegación. Sin embargo, muchos años después, vos lo estás contando, lo estamos sabiendo, el menemismo le dio libre navegación. Pero no solo eso, vos nos contás que el mantenimiento del Paraná lo sigue haciendo el Estado Nacional, pero el recupero de ese mantenimiento no lo vemos. No, es que en realidad no déjame que haga una pequeña corrección. Sí, claro. El río Paraná no lo está cuidando el Estado argentino. La República Argentina, con el río Paraná, lo que hace es nada. No hay nada que esté haciendo ni el gobierno, ni la República, ni nada. Este es el drama. Todo lo que se sigue haciendo en el Paraná lo siguen haciendo las empresas, que ya tienen vencidos las concesiones. Sin embargo, siguen ahí. Nada, digamos, no es la Dirección Nacional de Vías Navegables ni es la Administración General de Puertos la que maneja el río. No es cierto. Lo único que han cambiado, ahora han puesto que la Administración General de Puertos cobre el peaje. Bueno, sí, son unos cuantos dólares que van entrando para el Estado argentino. Y ahí quedó todo. Pero el cuidado y el descuidado del río lo hacen empresas privadas. La cantidad de barcos que están entrando, además entran, y como ha habido una gran bajante por los problemas en el Amazonas, por la sequía extrema que hemos tenido los últimos 2 años, bueno, el río está bajísimo. Sí. Entonces, ¿qué hacen las compañías para que entren sus barcos? Siguen dragando cada vez más profundo, y es un dragado criminal, porque le hace mal al río, le hace mal al territorio en general. Están rompiendo capas que no se deben romper. Es decir, todos los ríos del mundo tienen un sistema que se llama sistema, por el cual más abajo de eso no se debe tocar, porque las rocas, etcétera, esto están rompiendo rocas, es tremendo lo que están haciendo. Entonces, todo esto tiene que cuidarlo el Estado. Esto pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el río Mississippi, que es el río más importante de ellos, como el Paraná, es muy parecido al Paraná, río de llanura, muy similar. Y es el río más importante para los Estados Unidos porque por donde sale y entra todo el comercio exterior de Estados Unidos, que es enorme, debe ser casi la mitad del comercio exterior del mundo. Bueno, en el río Mississippi, quienes controlan y cuidan son el gobierno a través del ejército de los Estados Unidos, que es el que cuida el río. El cuidado de la salud del río, del dragado, balizamiento y demás, lo hace la Marina de los Estados Unidos. La entrada por Nueva Orleans y por el Golfo de México al río, y cuando el río entra en territorio norteamericano, la entrada la custodia la institución, lo que sería la FIP de los Estados Unidos, sí, junto con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Es decir, ese río es un río que lo tienen cuidadísimo. Los chinos hacen lo mismo, con el Mekong y demás. Lo mismo hace Alemania con el Danubio y con el Rin. Lo mismo hace Brasil. Brasil tiene un cuidado absoluto de sus ríos. Nosotros somos unos idiotas, realmente acá o nos han tomado de idiotas. claro. Gobiernos canallas como el de Menem, que realmente por corrupción o por lo que sea, han entregado esto. No hay antecedentes en el mundo de ríos descuidados como el Paraná. Y el Paraná es el 5º río más importante del mundo. Es un tesoro. La querida y recordada Alcira Argumedo siempre nos ponía una cifra que da mucho escalofrío, que por el Paraná se llevan 30.000 millones de dólares al año. Una tercera parte de lo que nos está exigiendo nuestro acreedor externo más importante, el Fondo Monetario, ¿no? Así es, y incluso hoy es inmensurable, porque en realidad
hay economistas muy serios que dicen que el río Paraná en 5 años te paga toda la deuda externa, en 5, 10 años, se pagaría todo. Es decir, es increíble lo que está pasando. La única explicación es o ceguera política o corrupción al mango, o sea, a todos los niveles. Y esto y los que estamos denunciando esto, no tenemos, no podemos o no sabemos exactamente los entramados para poder denunciar esto, pero lo que se ve, lo que vemos nosotros, lo que ven muchos y muchas compañeros y compañeras ambientalistas, gente preocupada por el agua, por los acuíferos, por las implicancias de los venenos que está recibiendo el río, porque además, ojo, toda la megaminería argentina que se hace en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, se hace con aguas cianuradas, es decir, con cianuro. Y así se hacen las limpiezas, no sé cómo es el procedimiento para extracción de esos metales, que además se los llevan en la Argentina, de eso no deben recibir 5 mangos las provincias. Esas aguas, a través de todo lo que es el enorme subsuelo, finalmente esas aguas cianuradas también llegan a todos los ríos del país. Es decir, que hay un entramado que es decir, supera toda posibilidad de análisis para una persona. Esto es una cosa de solo un Estado responsable, un Estado patriótico, tiene que cuidar eso hoy. Porque además por el río están entrando y saliendo, en este momento se calcula que alrededor de entre 5 y 6 mil barcos al año. Sí. Son 5 y 6 mil barcos al año, una cantidad dividido por 360 días, dividido por miles de toneladas de cada barco. Una fortuna. Que estos barcos no pagan impuestos. Mempo, mi compañera Ien te quiere hacer una consulta. Hola, Mempo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? Retomando lo del decreto 120-22, el que nombraste anteriormente, del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, varias veces vos lo señalaste como trampa. Y volviendo a esto que decías de la ceguera política, ¿podrías explicar brevemente, para no robarte más tiempo, por qué es una trampa respecto de nuestra soberanía? Es una trampa porque digamos, por varias razones. Por un lado, porque se engaña al pueblo. El pueblo no está enterado de eso y se lo confunde todo el tiempo. Desde el nombre de hidrovía se lo confunde. Es decir, se lo maneja como una cuestión local. Y no es una cuestión local. Importa a todo el país. ¿Por qué? Porque el río Paraná es el río que naturalmente desemboca, se une al río de la Plata, y por el canal de Magdalena son las vías que se vienen de la República Argentina hacia el Atlántico. Es decir, la salida al mar de la Argentina, aunque uno vea un mapa que tenemos un montón de mar al lado, eso no significa salida al mar, porque por ahí, por ninguno de esos lugares sale producción argentina. La producción argentina sale por el río Paraná, por el río de la Plata, y esperamos, porque estamos luchando mucho por eso, por el canal Magdalena. El canal Magdalena es el canal que va pegado a nuestra costa, es un canal natural, que hay que dragarlo, hay que profundizarlo, hay que arreglarlo, porque bueno, las aguas van sedimentando, pero es una obra que ya está presupuestada, ya está el dinero asignado para eso, pero no se hace por alguna decisión política que nosotros ignoramos y que no nos parece bien. La Argentina hoy no tiene salida al mar. Si un barco viene, por decir algo, de Corrientes o de Santa Fe o de Entre Ríos, viene con una carga para salir si vos querés, para Europa, bueno, esta carga no va a salir por puertos argentinos, no va a salir al Atlántico por la Argentina, sino que va a ser desviado el Paraná, que es desviado actualmente, a un puerto sobre la costa del río Uruguay, es decir, cruzando Entre Ríos, hay un puerto de La Palmira y de ahí a Montevideo, y todo sale desde Montevideo. Montevideo, aparte de ser la capital del hermano y querido país que es Uruguay, el puerto de Montevideo es un puerto inglés, es británico. Claro. No es del Estado uruguayo. Así que todo está armado para que todo el comercio exterior se haga a través de eso. No sale nada de comercio exterior por la Argentina. Y no hay controles, porque el problema además es que, digamos, nadie sabe cuánto pesa un barco. Te dicen, llevamos 20.000 toneladas de trigo. Nadie sabe si eso es cierto o no. No hay pesaje, no hay revisión, la AFIP no controla absolutamente nada, la UIF tampoco controla, no entra el SENASA,
Por eso son barcos que salen blindados y que te dicen, hacen una declaración jurada, diciendo, sí, llevo tantos miles de toneladas de tal cosa. Y nadie sabe si eso es así. Obviamente, todo el mundo sabe que el contrabando y todo el narcotráfico va por ese río, va por nuestro río. Esto hay que pararlo. Claro. Claro, por eso es tan importante lo que vos explicás también de nacionalizar los 70 puertos que tenemos disponibles en la Argentina, ¿no? Sí, no sé si son 70, pero los que sean. Obviamente no es que hay que nacionalizarlos. Hay que volver a ponerlos, como siempre fue hasta Menem, bajo la conducción y la revisión de la Dirección General de Puertos, que esa es la función que tiene. Los puertos son de la nación argentina, no pueden ser puertos extranjeros. La Argentina, el río Paraná está lleno de puertos extranjeros. Claro. Se calcula que debe haber alrededor de 30 puertos, que son todos extranjeros con sus propios límites, con su propia policía y con su bandera. Una locura. Es una locura. Que no quiero ser nostálgico, Mempo, pero Perón había creado ELMA, ¿no? La empresa de líneas marítimas argentinas. Qué importante sería tener el control del Paraná y tener esta empresa de líneas marítimas para sacar las mercaderías del país, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, en aquellos tiempos y empezó. La verdad que la política del río empezó aproximadamente en los años 20, 30, y obviamente que con el peronismo se convirtió en una política de Estado que fue muy importante. Por un lado, y ahí hay que separar lo que es ELMA, que fue ELMA después, la empresa de líneas marítimas argentinas, que fue una de las grandes flotas mundiales, con barcos que se hacían en la Argentina, que se pueden seguir haciendo, porque los astilleros argentinos son muy competentes, son de excelencia. Y antes también estaba la FANUF, que fue la flota argentina, la flota nacional fluvial. Es decir, que la Argentina tenía dos flotas. Una fluvial, que era la que iba desde Buenos Aires a Montevideo, de Buenos Aires a toda la línea del río Paraguay, del río Paraná, enganchaba con el río Paraguay y llegaba hasta el norte de Paraguay. Bueno, esta flota fue desmantelada, no me acuerdo en qué año, antes incluso de Menem. Menem puso el sello final para liquidarlo, se liquidó todo. Es una flota extraordinaria la que teníamos. Claro. De hecho, el transporte por todo el río Paraná, el transporte, digamos, entre Buenos Aires y Corrientes, entre Buenos Aires y el Chaco, o Santa Fe, se hacía en gran medida por barcos, por estos barcos. La flota fluvial era importantísima. Aparte estaba la flota de ultramar, que eso fue ELMA. Claro. Todo eso se hizo con personal argentino, con ingenieros navales argentinos que eran y son muy competentes, y en astilleros. La Argentina llegó a tener, creo que entre 60 y 70 astilleros, en todos los cuales se fabricaban todo tipo de barcos. Ojo que la Argentina fabricó fragatas misilísticas. La Argentina fabricó algunos de los más grandes buques petroleros del mundo. La Argentina fabricó cosas extraordinarias. En ese momento, si ustedes visitaran, que se puede visitar, el astillero Río Santiago, se van a quedar impresionados de lo que todavía se está pudiendo hacer ahí. Y se sigue trabajando gracias en gran medida a los trabajadores. Entonces, esto es lo que defender el río Paraná es defender también todo eso, defender trabajo argentino, la soberanía. La soberanía es un concepto integral. Yo pensaba, mientras escuchaba y diste en la tecla para darme el pie a la pregunta cuando mencionaste lo de los compañeros del astillero Río Santiago, pensaba cómo fueron desmantelando la Argentina del golpe del 55 en adelante, cómo nos desindustrializaron, cómo nos quitaron recursos y cómo de manera permanente nos van sometiendo para que no podamos sacar la cabeza del agua, ni siquiera a la superficie, porque nos privatizaron, nos desindustrializaron y ahora les quedaba el último elemento, que era nosotros poder recuperar el Paraná para desde ahí tomar recursos y empezar por lo menos a salir a flote. Bueno, tampoco eso, el sometimiento es tremendo. Para cerrar, Mempo, ¿cómo se sale de esto? Bueno, ¿cómo se sale? Luchando por la soberanía, reclamándola, pidiéndola. Es una lucha pacífica, larga, la venimos dando, como vos mencionabas, efectivamente Alcira Argumedo fue una de las precursoras
Pino Solana fue otro de los que tenía una visión sobre esto. Uh-huh. Yo creo que retomé un poco esa línea cuando empecé a joder con este tema, empecé a escribir, tengo infinidad de artículos que he venido trabajando en Página 2 y en distintos medios. De hecho, todos los lunes vengo escribiendo sobre esto. He estudiado el río, he estudiado toda esta cuestión, creo que la conozco. No soy el único, somos muchos y muchas que estamos trabajando con esto. Organizamos esta mesa coordinadora por el río Paraná y el canal Magdalena, porque además entendemos y estamos explicando que no hay una cosa sin la otra, no es el Paraná solamente, sino que el Paraná tiene su continuidad natural en el río de la Plata y en el canal Magdalena, que es lo que permite o permitirá que la Argentina, ¿verdad? Hoy no lo permite, que la Argentina pueda tener una política marina como la que tuvimos y como la que merece tener un país que tenemos más de 3.500, 4.000 kilómetros de costa. Nosotros somos un país, si vos mirás el mapa, Argentina es un país más privilegiado del mundo, tiene una costa atlántica que es excepcional, es enorme, rica, llena de puertos. Desde el puerto de La Plata vos tenés que Esquel, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro, Puerto Deseado, hay una cantidad de puertos. El puerto que se está construyendo y que hay que terminar de construir en Tierra del Fuego, que es el gran puerto de Río Grande, que va a unir a Tierra del Fuego con el continente, con la Patagonia Argentina. Bueno, eso implica también la política digamos, una política argentina respecto de todo el Atlántico Sur, las Malvinas incluidas, las islas del Atlántico Sur y nuestra Antártida. Bueno, todo eso hoy está descuajeringado, está invertebrado, porque no está el canal de Magdalena. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa unidad es extraordinaria, porque además, miren, es muy largo y no lo voy a aburrir, pero hoy en día todo el comercio que se hace es un comercio carísimo, porque va por tren, cuando hay tren, que ya no lo hay en la Patagonia, va por camiones que rompen, que son contaminantes, etcétera, y cuando se podía hacer como se hizo en una época, por barco, era mucho más limpio, mucho más sano, mucho más veloz y mucho más económico. Y eso también es la importancia de tener un sistema portuario y un ensamble fluvial marítimo para que la Argentina sea un país como tiene que ser, un país marino, porque nosotros somos un país marino. Esta es la verdad, como es Brasil, como son Estados Unidos, como es Alemania, como es China y como es Sudáfrica. Nosotros tenemos todo para hacer eso. Son decisiones políticas las que están faltando y mucha corrupción que debe haber, sin ninguna duda, porque si no se explica que en el Ministerio de Transportes sigan frenando todo esto. Por eso la marcha de ayer fue para nosotros tan importante, por eso vino tanta gente. Decía un querido compañero con el que tuve muchos años militando juntos, ¿quién custodia el custodio, no? Sí, está bien, pero primero custodiemos el río, que es lo que me importa más. Cuando uno se hace esa custodia, está custodiando todo lo otro. Es integral, es un fenómeno integral. Por eso nosotros simbolizamos en el Ministerio de Transporte el mal, digamos. ¿Dónde está el mal? El mal está en el Ministerio de Transporte, que desde hace muchos años viene siendo conducido por personajes espantosos en el sentido, digamos, que son antinacionales, que son cipayos, que deben hacer negocios fenomenales y que manejan muchísimo dinero. Entonces, eso es muy difícil contrastar, salvo que haya gran decisión política. Y es lo que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional. Seguinos en tintajusta.com.